Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 8:06 de la mañana. Vamos a continuar nosotros con más información, como siempre, aquí en Radio Panamá. Y a esta hora nos acompaña la subdirectora de Migración, María Isabel Saravia. Buenos días, licenciada. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Vamos a iniciar, licenciada, primero con estas deportaciones que han realizado ustedes o realizaron durante el mes de enero. Estas deportaciones que realizan importantes en nuestro país, ¿cuántas fueron durante este mes? Mira, debo comentarte que al cierre del mes de enero, hasta el 31 de enero, tuvimos 82 deportaciones. Es importante también comentarte que durante el 2023 superamos cualquier número de deportaciones anteriores con más de 700. Es importante hacer mención de la coordinación que tenemos en este momento con nuestros hermanos del SENAN. 66% de estas deportaciones han sido posibles por la labor coordinada que tenemos con este estamento de seguridad hermano en uso de sus facilidades. Hasta el momento, o cómo se realizan este tipo, o cómo atrapan a las personas o detectan este tipo de personas, entran por el aeropuerto, entran por Darién, ¿cómo se realiza este tipo de operativos para detectarlas? Mira, existen todo tipo de personas, existen diferentes tipos de causas para las medidas de aplicación de la ley migratoria de deportaciones y expulsiones. Debo ser enfática en que la mayoría de las personas que han sido deportadas en los últimos 3 años son personas asociadas con el flujo migratorio irregular que ingresa por Darién. Recordemos que si bien esto es una gran cantidad de personas, en su gran mayoría en un estado vulnerable, que tratan de ir hacia el norte de nuestro continente en búsqueda de un mejor futuro, también existen personas peligrosas que tratan de esconderse detrás de ellas, personas con amplios prontuarios criminales e incluso con algún tipo de requerimientos. Yo te cuento que solamente en el 2023 nosotros tuvimos 44 alertas. Estas son personas que están siendo requeridas, detectadas en una labor coordinada con uso de alta tecnología y detecciones biométricas en medio de la selva del Darién, de manos y coordinadamente con Senafrón. Aquí hay que enaltecer la labor coordinada de los estamentos de seguridad del Estado. Sin embargo, también existen otro tipo de riesgos asociados con personas que utilizan, y aquí vale la redundancia, ver el rol estratégico y el rol geográfico que tiene Panamá. Este rol de conectividad nos vuelve, asimismo como facilita el tránsito, el comercio a nivel mundial, asimismo nos pone en la lupa, bajo la lupa de grupos criminales que tratan de usarnos como trampolín. Aquí hay mucho que ver con todo lo que está relacionado con el delito de tráfico ilícito de migrantes, con el delito de trata de personas, que son delitos ambos de naturaleza migratoria. El tráfico ilícito de migrantes, ustedes han podido escuchar en numerosas ocasiones indicadores como lo que son pasaportes alterados, visas alteradas, documentación de viaje fraudulenta. En nuestro aeropuerto internacional de Tocumen, en el 2023 tuvimos más de 10.000 personas inadmitidas, y estos son indicadores de ventas de estos documentos que hacen de manera fraudulenta las redes de tráfico humano a nivel mundial. Y mira que es interesante ver cómo Tocumen, y más con la T2, ampliamos el tránsito mundial con más de 15 millones de pasajeros que pasan por Tocumen a lo que va promedio de un año, pero asimismo este hub es tratado de utilizar por personas para ir al sur del continente y tratar de subir entonces a pie, valga la redundancia, y nos encontramos en Darién. Esto es producto de las políticas de cielos abiertos de algunos países de Sudamérica y que tiene su consecuencia en toda la región. Ahora bien, Panamá, respetuoso de la política de esos países, pero aún comprometido con la seguridad nacional y con la seguridad hemisférica, jugando el rol estratégico a nivel de seguridad,
vamos a mantenernos ejerciendo acciones de control migratorio, protegiendo a los más vulnerables, pero sobre todo combatiendo a las redes de tráfico y trata de personas y las redes de tráfico humano que ven en general al ser humano como mercancía y que les da lo mismo traficar 1 kilo de droga como les da lo mismo traficar un arma o una persona vulnerable. Ustedes hablan siempre de deportados y expulsados. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? La gravedad de la falta. Una persona expulsada es una persona que, si bien le cabe en el debido proceso un recurso de reconsideración, la consecuencia es que el Estado panameño no puede volver a permitir su ingreso al país. La deportación permite que después de un tiempo, entre 5 a 10 años, se lo solicite. La diferencia está en que, por ejemplo, una persona que haya cumplido condena en Panamá, por ley debe ser expulsada, o una persona que si bien no haya cumplido pena en Panamá, haya sido condenada o tenga antecedentes graves, puede ser expulsada. Una persona deportada puede ser igualmente un infractor de una falta administrativa, como puede ser dentro de esa categoría alguien que haya estado en Panamá de forma irregular. Porque aquí es importante y aprovecho para comentar, nosotros no podemos criminalizar al migrante. El migrante no es un criminal. Sin embargo, aquellas personas que son infractoras de la ley deben responder al igual que los panameños y más cuando tienen una responsabilidad adicional al encontrarse en nuestro país y recibir algún tipo de asistencia. Hablemos sobre migración irregular, cómo cerramos el año 2023 y cómo vamos en lo que va ya del año ya pasado el mes de enero. Mira, te cuento que en lo que fue el 2023, y lamento decirlo de esta forma, se batió el récord. Cuando uno habla de un récord, habla de cosas positivas, pero no podemos decir que la tragedia humana que viven estas personas a través de el Darién, aprovecho para resaltar siempre, Darién no es una ruta, y no es una ruta por lo inhóspito del terreno. Darién, de hecho, es un patrimonio de la humanidad. Pero fueron 520.085 personas. De hecho, Colombia incluso reportó más de las que ingresaron en años anteriores. Sin embargo, Panamá tiene esta cifra, 520.085, lamentable, 21% niños, niñas y adolescentes, y dentro de ese grupo etario, más del 50% son infantes de 0 a 5 años. Entonces, lamentamos también que cerrando el mes de enero llevemos 36.001 personas que ya han atravesado esta migración irregular en tránsito que hemos coordinado con Costa Rica, una buena gestión. Y ese número 36.000 está casi 12.000 números arriba de lo que estaba y con lo que cerramos enero del 2023. Enero cerró con 24.000 personas el año pasado. Entonces, este es un fenómeno que no parece mermar. Y quiero comentarte algo más, y es el hecho que si bien lo que más vemos son personas de este continente, vemos personas que en su gran mayoría, cerca del 90%, son latinoamericanas. Venezuela, Colombia, Ecuador, Haití, Cuba resaltan. Sin embargo, también tenemos personas extracontinentales y aquí juega un rol estratégico toda la detección de las posibles redes de tráfico que hagamos en nuestro hub de Tocumen. Estamos hablando que existen grandes grupos de personas de nacionalidad china, de nacionalidad vietnamita, de nacionalidad india, y asimismo que este 80% representado en Sudamérica este 90% representado en Sudamérica deja un gap de un 10%, que es un número importante, son más de 50.000 personas el año pasado. Este grupo de 50.000 personas está representado en 108 países a nivel mundial, en su gran mayoría extracontinentales, que vienen en la lamentable ruta del tráfico humano asistidos por redes criminales. Y mira, solamente saca la cuenta. 520.085 personas pagan, dependiendo de lo que compren a estos criminales, ¿qué te digo? Solamente Panamá y en una ruta barata, entre comillas, muy dura, cerca de $350 a los criminales. Pero estamos hablando que existen personas que pagan 5.000, $1.000 o mucho más dependiendo si vienen de otros continentes. Es un negocio lamentablemente millonario, es un negocio que deshumaniza
a las personas y es un combate al flagelo que debemos estar comprometidos todos los países y Panamá seguirá jugando su rol estratégico en este sentido. Claro, en ese mismo tema, ¿han tenido ustedes reuniones obviamente con Colombia, también con Costa Rica? ¿Cómo se va a manejar el tema? ¿Cómo se va a tratar de sobrellevar esta situación que, como usted dice, ha roto un récord el año pasado? Mira, es muy difícil manejar el tema cuando existen países en Sudamérica de cielos abiertos. Panamá tiene que ser respetuoso en el derecho internacional de las políticas que mantienen otros países de Sudamérica. Sin embargo, tenemos que seguir jugando el rol que jugamos, por ejemplo, en Tocumen, hacer lo que está en nuestro alcance. Yo te cuento que solamente en el 2023 tuvimos más de 10.000 personas inadmitidas que fueron encontradas en esta posible ruta de la migración irregular con ánimos de ingresar a nuestro país de forma irregular y migrar. Con Costa Rica hemos logrado un buen acuerdo cuando nosotros hacemos la operación flujo controlado, asistiendo a estas personas desde que ingresan al país desde el sur. Nosotros lo hacemos también a beneficio del país, para que las redes de tráfico humano no operen. Lo hacemos de forma transparente y esta vez de forma coordinada con la República de Costa Rica. Sin embargo, nosotros no obtenemos información ni de Colombia ni de ningún otro país sudamericano. Siendo eso, debemos reforzar los controles migratorios tanto en la provincia del Darién como en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y hacer las gestiones que sean necesarias para poder robustecer la detección de altos perfiles dentro de los grupos migratorios sin importar cuál sea el tránsito o el destino que tengan. ¿Cuánto ha invertido Panamá, licenciada, en el tema migratorio? Por lo menos en estos, ustedes ya tienen 4 años y medio de gestión en el gobierno. Se estima que en el tema migratorio son cerca de 70 millones, una cifra que nos hemos reiterado. Nuevamente es una cifra finita, lamentable, porque si bien tú has visto también, existen diversos informes que indican que Panamá no hace lo suficiente, que Panamá no está dando la talla. Panamá es el primer país que realmente dentro de todo este conglomerado de naciones que estas personas pasan, hace algo. La primera persona que los asiste, estas personas llevan prácticamente muriendo al país y Panamá lo que brinda es una ayuda y un apoyo humanitario, que no es suficiente, nunca lo va a hacer para atender a un ser humano, pero también es algo que nos ha ayudado a que no permeen más de ciertos riesgos que existen en nuestro país, en nuestras áreas de difícil acceso. Estamos teniendo consecuencias en nuestras propias zonas indígenas en la provincia del Darién. Nuestro Parque Nacional Darién está teniendo consecuencias y aquí nosotros siempre hacemos un llamado no solamente a los estados hermanos, sino también a la cooperación internacional, que si bien en múltiples ocasiones ha señalado a Panamá, corta se queda la ayuda en tratar de salvar las vidas de seres humanos que se encuentran en riesgo. Ya para concluir, licenciada, ¿cómo se encuentra la situación en Darién? ¿Hay aglomeración? ¿Se está manejando bien el tema del traslado de los migrantes? ¿Cómo está eso en este momento allá? Mira, yo debo aplaudir la capacidad que ha tenido el Estado panameño a través de sus diversas instituciones, obviamente Servicio Nacional de Migración, Senafront, MINSA y otros actores importantes, incluso el Ministerio Público, debo decirlo, el órgano judicial, para atender y que no exista una acumulación mayor de personas. Sin embargo, esto no quita el impacto que están teniendo en esta región de nuestro país. Bien, muchísimas gracias a María Isabel Sarabia, subdirectora de Migración, hablándonos obviamente sobre este tema importante en nuestro país. Que tenga excelente día. Gracias, igual.